Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy nos espera en este viaje una serie de aterradores relatos y leyendas muy variados entre sí, y que por cierto, el último de ellos cuenta con una impactante evidencia fotográfica real, que estoy seguro los hará estremecer. Así que espero puedan llegar hasta el final de este viaje, sobre todo también porque si no lo hacen, recuerden que quedarán atrapados en la desolada carretera. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Las liebres. Hola Tony, excelente día. Acerca del relato del Tlaloque, que fue incluido en la compilación de leyendas pasadas, te comenté que mi hermano vio algo similar. De hecho, tú me dijiste que si podía formar parte de esta experiencia de algún viaje. Y claro que sí, la comparto con mucho gusto para ti y la audiencia. Mi hermano hace un tiempo tenía un trabajo en el que cada determinado tiempo iba a Monterrey. Y en una ocasión le tocó viajar de noche. Cuenta que ya de madrugada, el camión hizo una parada para ir al WC en una gasolinera. Después de esta escala, el camión siguió su rumbo y mi hermano veía la llanura y a muchas liebres que corrían y se escondían en pequeños matorrales y otras corrían veloces, casi a la par del camión. Mi hermano dice que iba sentado adelante y empezó a platicar con el conductor y ambos seguían viendo cómo las liebres cruzaban al lado de la carretera, cuando de repente, una de ellas se transformó en, entre comillas, un humanito. Es decir, un ser humano de muy baja estatura que estaba a la par del tamaño de las liebres. Este ser corría entre ellas sin dificultad alguna. Mi hermano no daba crédito a lo que veía. Dice que el ser, al sentirse observado, giró su cabeza con dirección a la de mi hermano y esbozó una sonrisa. Luego dice que se hizo bolita de nuevo, transformándose en una liebre grande que se metió tras un matorral. El conductor, al ver la reacción de mi hermano, le dijo: «Tranquilo, hijo. Aquí en la sierra es común verlos. Hay unos que van sobre el lomo de los venados. Son los protectores de la naturaleza». Mi hermano, cada que ve la película de Jack Frost, recuerda a ese ser, ya que menciona tenía cabello blanco, pero su cara era de un muchacho y sus orejas puntiagudas. En fin, esto me hace pensar y cuestionarme acerca de cuántos seres elementales habrá en este vasto mundo. Se antoja increíble, pero les aseguro, este relato es 100% real. Saludos, conductor y pasajeros. Segunda escala. El padre sin cabeza. Buenas noches, estimado conductor y pasajeros. Aunque en otra ocasión envié un relato a la desolada carretera bajo mi nombre, hoy prefiero mantenerme anónima para proteger la identidad de uno de los protagonistas de la historia que estoy por narrar. Tengo la buena suerte de conocer a un obispo que trabaja en una de las arquidiócesis más importantes del Perú. Además de ser humanitario, es fanático de la historia y como esa es mi especialidad, colaboramos en varios proyectos sobre patrimonio material e inmaterial. Él tiene a cargo una parroquia muy antigua, fundada por los padres dominicos del siglo XVI, aunque el edificio actual es del siglo XVIII. La cuestión es que allí hay un sacerdote enterrado. Bueno, empotrado en la pared, para ser exactos. Ahí, cerca del presbítero, está su lápida. Nos referiremos a él como el Padre J. El Padre J falleció en 1823. Si me preguntan, pienso que se consumió de depresión ante el avance imparable de las declaraciones de independencia en el Perú. Él era realista y sentía mucho miedo e incertidumbre ante lo que una posible república pudiera deparar a la Iglesia. El Padre J
por otra parte, era un hombre de exquisita cultura, un ilustrado adelantado a su tiempo. Escribió numerosos libros en todos los géneros y construyó escuelas para varones y mujeres. Era historiador, planificador y geólogo, lo que le llevó a convertirse en un consejero de obispos e intendentes. En el lugar donde se desempeñaba, varios lugares llevan su nombre, aunque ya casi nadie se acuerda de quién era, a pesar de que murió con fama de santo. La cuestión es que dedicó su vida y sus esfuerzos a esa parroquia, donde está enterrado, y logró reconstruirla después de un sismo demoledor, sin pedir ni un céntimo al pueblo. Durante su desempeño como párroco, dejó una serie de escritos, entre ellos un diario de la iglesia muy deteriorado y del que ya nadie se acordaba. El obispo lo encontró y me dijo, con su humor habitual, me llamó por mi nombre, ¿puedes hacer el milagro? Se refería a si me atrevería a transcribir el texto. Tengo varias capacitaciones en paleografía, así que acepté el reto y logré transcribirlo, a pesar del deterioro y que varias partes están perdidas. A todo esto, aquello sucedió en 2020, en pleno confinamiento. Yo entonces estaba en Europa, así que trabajé con fotos del manuscrito. Pero aún así se los juro, no sé qué me pasó al comenzar a leerlo y transcribirlo, pero algo muy poderoso tomó posesión de mí. Cabe decir que la transcripción fue acompañada de un estudio histórico, por lo que llegué a saber bastante sobre el personaje. No sé si tiene sentido, pero de alguna forma nos hicimos amigos. El padre J comenzó a aparecérseme en sueños, o más bien en vigilia. Al principio yo lo veía pasar por delante de mí en la iglesia, pero siempre iba con otros 2 clérigos, uno a cada lado, por lo que no podía verle la cara. Sin embargo, un día volteó y me miró. Tenía unos ojos muy penetrantes, y ahí me desperté. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando un tiempo después, ya en Perú, encontré un autorretrato que él mismo se dibujó a la pluma? Y sí, han pensado bien. Era igual que la imagen que yo había visto. En otra de sus apariciones, me llevó frente al retablo de la iglesia, como era en su época. La visión fue fugaz, pero logré dibujarlo, aunque no creo que el dibujo sea 100% correcto, solo una impresión. Otras cosas pasaron. Estando yo en mi escritorio con los materiales sobre el padre J y una pila de libros encima, me quedé atorada con lo que quería escribir y dije, «Padre, ayúdeme». Entonces se sintió como si una mano golpeara los libros de la pila con las uñas, uno por uno, con este sonido. Honestamente, este sonido me causó mucha curiosidad, tanto que hasta risa me dio, y luego el sonido cesó. Al mismo tiempo, el obispo comenzó a decirme que estoy poseída por el padre J. No sé de dónde se sacó eso, pero comenzó a decirme constantemente, «Tú te comunicas con el padre J», y a hacerme preguntas. «¿Está aquí el padre J? ¿Cómo era el padre J? ¿Alto o bajo? Monseñor está convencido de que él me habla. Y sí, me ha llegado a decir cosas en sueños». Una noche, fui a misa en la iglesia donde está enterrado el padre J. Era entre semana, por lo que había muy poca gente. Me coloqué en la capilla de San José, donde se halla la tumba. Yo estuve completamente sola durante todo el servicio. En un momento dado, mientras escuchaba la homilía, dije mentalmente, «Padre J, si tiene permiso de Dios y lo desea, puedo preguntarle si usted está aquí conmigo. Si es así, podría darme una señal». De momento no pasó nada, pero 2 minutos después, el sonido que ya había escuchado aquella vez en los libros de mi escritorio se dejó escuchar nuevamente, pero esta vez en el respaldo de mi banca.
reitero, yo me encontraba sola en esa capilla. También me hizo reír y el ruido paró. Ya para terminar, hay un detalle que he omitido. Entre las reformas ilustradas que llevó a cabo el Padre J, se encontraba la creación de un pequeño cementerio fuera del templo, que se conocía como el Panteoncito. Desafortunadamente ya no existe. Él quería ser enterrado ahí, pero el pueblo hizo caso omiso de su voluntad y colocaron su cuerpo en el presbítero de la iglesia. Más tarde, en 1893, falleció otro párroco también con fama de santo. Llamémoslo el Padre L. Entonces una comisión de notables del pueblo extrajo los restos del Padre J para colocar allí los del Padre L, y como acta de fe de la exhumación, le arrancaron la cabeza al Padre J, quedando esta en manos de una de las familias locales de Mazolera. Allí estuvo unos años, mientras el cuerpo de nuestro buen sacerdote fue enviado al Panteoncito sin su cabeza. En 1923, se hicieron fiestas por el centenario del fallecimiento del Padre J. El párroco de entonces volvió a exhumar el cuerpo, recuperó la cabeza y lo enterró en la capilla San José, donde hoy reposa, en la posición correcta, pero con el cráneo separado del resto del esqueleto. Quería compartirles esta historia porque la figura del Padre J es cautivadora, tanto en vida como después de su muerte, y porque es una presencia muy palpable que despierta en el obispo y en mí un aura de positividad y protección. A nosotros nunca se nos ha aparecido en la iglesia, pero sí al Señor que viste a la Virgen cuando todo está cerrado. Con este relato quería rendir homenaje a mi querido amigo del pasado, que quizás nos cuida y nos visita desde el cielo, para que nos acordemos de él después de 100 años. Mis saludos, querido conductor y pasajeros. Gracias por escucharme y que tengan buen viaje. Tercera escala. La niña fantasma. Hola, buenas noches, conductor y pasajeros. Les comparto mi historia. Esta sucedió una noche, cuando yo estaba en mi cama durmiendo con mi esposo, cuando de repente me desperté y sentí la respiración de alguien. Sentí la presencia y vi que la cobija lo tapaba. De pronto vi como este ser que nos acompañaba se paró de la cama, pasó por encima de mí y mi esposo. Yo no me podía mover y solo me le quedé viendo. Era una niña delgadita, como de 7 años. Ella llegó hasta la perilla de la puerta. La giró y no me quitaba la vista. Traía una camisa con rayas rojas y blancas horizontales, pero su cara no era normal. Se veía muy macabra, distorsionada, casi como si trajera maquillaje, casi como si se tratara de la caracterización de un payaso. Y me sonreía. Yo no me podía mover. Solo pensaba en echar agua bendita, pero no la tenía a la mano. Finalmente, esta niña salió del cuarto. Yo me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Finalmente lo peor pasó cuando ella, después de un ratito, regresó y se volvió a subir a la cama. Se puso de rodillas frente a mí y me miró fijamente. Yo solo dije: en el nombre sea de Dios. Y la niña finalmente desapareció. Pero después de un rato, sentí que alguien tocaba mis pies. Al ver, me di cuenta que ella había regresado y estaba nuevamente ahí con nosotros. También estaba tocando a mi esposo. La niña por fin desapareció. Yo con miedo me levanté de la cama. Abrí la cortina de mi ventana para que entrara más luz, pero aún estaba oscuro. Mi cuarto parecía ser habitado por sombras tenebrosas que aún causaban más miedo. A la fecha, no sé por qué nos visitó este ente y por qué se materializó esa noche. Lo que sé es que por fortuna ya no nos ha vuelto a visitar.
Soy una seguidora de la desolada carretera. A pesar de que soy muy miedosa, siempre la escucho. Y sé que este podría ser el caso de otros pasajeros. Muchas gracias por escuchar mi relato y les deseo buen viaje a todos. Cuarta escala. El soldado. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Quiero comentarles que recientemente he hecho el viaje de 50 minutos de relatos de fallas en la realidad, y este trajo a mi memoria una interesante leyenda que me parece que no es muy conocida, y hoy quiero compartirla con ustedes. Este es el relato de Gil Pérez, el soldado teletransportado. La noche del 24 de octubre de 1593, cuenta la leyenda que al soldado Gil Pérez le comenzaron a pesar los párpados mientras estaba de guardia en la Plaza de Armas de Manila, Filipinas. El soldado había atribuido el exagerado cansancio al trabajo y a la tensión que le había provocado un reciente acontecimiento funesto. Y es que el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez Dasmariñas y Rivadeneira, había sido ultimado a manos de remeros chinos. Magnicidio que orillaba no solo a él, sino a todos los militares a estar en alerta constante. De pronto, deambulando desorientado por las calles, fue reconocido por soldados imperialistas, quienes lo detuvieron y lo increparon para preguntarle que quién era. Él contestó que Gil Pérez, un soldado español que estaba de guardia en Manila, Filipinas. Después de esto, ahora fue el turno de él de preguntar en dónde estaba, a lo que los militares le contestaron que en México. Esto obviamente era imposible, ya que Gil le dijo a los guardias que poco antes de cerrar los ojos estaba en Filipinas, es decir, a 14.211 kilómetros de distancia. Pérez les contó a los guardias que incluso un día antes, el gobernador de Manila había perdido la vida a manos de piratas chinos. Lo que narraba este soldado era inverosímil, pues para ese tiempo, a un barco le tomaba al menos 2 meses llegar de Filipinas a las costas mexicanas. Y por supuesto, un par de días más para que los tripulantes de una embarcación llegaran hasta la capital mexicana. Por lo extraño de su historia, y al no saber cómo reaccionar, los soldados lo tomaron preso, y Gil fue llevado ante las autoridades. Él repitió hasta el cansancio a los integrantes de la Santa Inquisición la misma historia, una y otra vez, que era un soldado español, que un día antes de despertar en la Nueva España, ahora Ciudad de México, estaba de guardia en Manila, que el gobernador había muerto a manos de remeros chinos, que se quedó dormido en su guardia y al despertar ya se encontraba ahí. Sin embargo, nada de esto fue creído por las autoridades, quienes terminaron por encerrarlo, acusado de ser un desertor de la milicia española, o tal vez hasta un servidor del demonio. Su encierro fue de más de 60 días, en donde Gil continuó contando su desventura a guardias, presos y funcionarios, quienes no daban crédito de lo que él les decía. Tal parecía que su destino estaba trazado: pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, la gente empezó a conocer su historia y a hacerse famoso. Pasado cierto tiempo, llegó hasta costas mexicanas un barco proveniente de Manila, el cual traía la noticia de que efectivamente piratas chinos habían terminado con la existencia del gobernador de Filipinas, Pérez Dasmariñas. Tal noticia dejó heladas a las autoridades mexicanas, no solo por el hecho de que se trataba de un magnicidio, sino porque toda la historia cuadraba a la perfección con lo que Gil Pérez había dicho desde hacía más de 2 meses atrás. Asimismo, en la misma embarcación proveniente de Manila, también venía un soldado español. Este reconoció de inmediato a Gil Pérez como uno de sus compañeros. Y ante tantas pruebas, a las autoridades no les quedó más remedio que soltar al prisionero, quien habría decidido regresar a Filipinas. Finalmente, Gil regresó a su ciudad de origen.
Y hasta la fecha, nadie sabe ni puede dar explicación de cómo fue que de un momento a otro se teletransportó desde Manila a México. Esta historia, aunque tiene sus detractores, ha quedado registrada y hasta la fecha es uno de los episodios más extraños del México colonial. Ustedes, conductor y pasajeros, ¿conocían esta historia? Si no es así, espero que la hayan disfrutado y que les haya parecido interesante. Buenas noches y saludos a todos. Quinta escala, Doña Francisca. Buenas noches, estimado conductor y pasajeros. Antes que nada, quiero decir que este relato es un tanto similar a uno que fue anteriormente compartido, y se trata acerca de las almas que rondan las calles y se hacen presentes sobre todo a aquellos que se quedan despiertos a altas horas de la noche. Este suceso me lo contó mi abuelita hace años. Resulta que mi bisabuela conoció a una señora llamada Francisca, la cual era una persona muy incrédula, y en una ocasión, siendo el día 1 de noviembre, tenía una discusión con su comadre con respecto a que los difuntos no venían a este mundo y que la celebración era solo un invento para gastar dinero. Entonces, para demostrarle a su comadre que ella tenía razón, decidió quedarse esa noche a espiar y se sentó frente a su ventana a esperar. Ya habían pasado las 12 de la noche, cuando los perros comenzaron a ladrar y aullar como si alguien estuviera cerca. Al escucharlos, doña Francisca se asomó al fondo de la calle y vio venir una procesión de personas que se movían lentamente, pero casi al llegar frente a su casa, pudo ver más de cerca que ocultaban sus caras, llevando velas prendidas, y otros tenían prendido su dedo índice, lo cual se le hizo muy raro. Estaba en sus pensamientos cuando observó casi de inmediato que una persona se iba acercando a su ventana, al mismo tiempo que los perros chillaban y corrían hacia atrás de la casa. En ese momento, sintió que su piel se erizó, pero ya tenía enfrente a una mujer con una túnica negra y larga que le cubría todo el cuerpo, con una palidez de muerte, los ojos hundidos y con una voz espectral que parecía hacer eco, diciéndole: «Por favor, guarda esta vela a nuestro regreso. Vamos al pueblo a visitar a nuestras familias, y estas velas son una carga muy pesada». Doña Francisca no pudo decir que no, y temblando las recibió, pero con todo y miedo preguntó que por qué algunas personas llevaban su dedo prendido, a lo que la mujer contestó: «No somos personas. A nosotros ya nos juzgó Dios. Pero hay quien no recibe ninguna luz, y ellos tienen que prender su dedo para alumbrar su camino». Dicho esto, volvió a la procesión y desaparecieron. Doña Francisca comprendió que efectivamente no eran de este mundo. Con mucho miedo y santiguándose, se fue a dormir. Al despertar, se dio cuenta que las velas eran huesos de difunto. Corrió hasta con el padre del lugar, y éste le dijo que por andar juzgando a los difuntos, ellos la habían elegido para llevársela al más allá. El sacerdote le dijo que la única forma de que la dejaran en paz era que consiguiera que le prestaran a un recién nacido y que lo hiciera llorar al momento que las viera venir. Al anochecer, y justo después de la medianoche, el aullido de los perros la alertó de que ya estaban cerca, y vio brillar la luz de las velas por el camino, e hizo todo lo que pudo para que el bebé llorara. La muerta se acercó a su ventana, diciéndole que no se la llevaban porque tenía un niño pequeño, pero que nunca más volviera a espiar a los muertos, porque ellos están muy cerca de los vivos.
Y dicho esto, el ánima desapareció frente a los ojos de doña Francisca. Este ha sido mi relato. Espero que haya sido de su agrado, conductor y pasajeros. Buenas noches y gracias por escucharlo. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Nos queda una escala más, pero antes quisiera hacer una pausa para invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así podrán decir #Yo soy pasajero y no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda que a tu servidor lo encuentras en Instagram, en donde en esta red social nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana. Ahí me encuentras como Locutoni MX. Locutoni MX, te espero. Y recuerda que tu relato es importantísimo para la desolada carretera, porque es así como podremos seguir haciendo estos viajes. Por favor, envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias por el apoyo y por ayudarme a darle continuidad a este proyecto. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús, por favor, porque ya nos vamos hasta nuestra última escala de esta noche, en la que, en esta ocasión, compartimos impactante evidencia fotográfica real. Así que espero que la disfruten. Sexta escala. La Cueva del Diablo. Saludos, conductor y pasajeros. Es un placer contactarlos. En esta ocasión, para compartir con ustedes un horroroso relato, pero que además cuenta con el plus de tener evidencia real. Me refiero a una impactante fotografía que obviamente estaré revelando al final de mi narración y que, créanme, estoy segura, les hará sentir a escalofríos. Mi relato comienza cuando hace algunos años vivía en CDMX y, para ayudarme a pagar la renta de mi vivienda, tenía una roomie. El tema es que esta chica había llegado a la capital procedente de Puebla y, al buscar ahorrar en su renta, también deseaba el no vivir sola. Fue así que terminamos juntas. Pasa que yo soy amante del tema paranormal desde siempre, y así, apasionada de este rubro, fue que di con la desolada carretera. Cierta noche, que me encontraba en casa junto a mi roomie, el tema salió a relucir, y pronto yo comencé a relatar las historias que más me han impactado y que más me han gustado, mientras ella atenta me escuchaba. En cierto momento, cuando yo hice una pausa después de tanto explayarme, ella se quedó callada. Luego me volteó a ver meditabunda y posteriormente me dijo: «Sabes, si te gusta este tema, creo que tengo algo que te puede llegar a interesar». Esta frase despertó en mí una vivaz curiosidad. Y luego ella continuó. Me dijo que hace años, cuando ella vivía en Cholula, Puebla, fue testigo de algo muy macabro que le sucedió a un grupo de amigos de ella, y que de lo mismo había quedado plasmada evidencia en fotografía. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que con respecto a la cueva que se mencionará en este relato, hay una gran cantidad de leyendas, y yo pude encontrar las siguientes. Esta cueva está ubicada en la Junta Auxiliar de San Diego, Chalma. Se dice que en los días 23 y 24 de junio, las personas pueden acudir a ella para cambiar su suerte, porque precisamente en esos días se abre la Puerta de San Juan. Es una apertura temporal llamada El Encanto, pero que se dice puede cerrarse en cualquier momento, atrapando así a sus visitantes. Este sitio forma parte del rancho Tres Leyendas, y cabe señalar que este espacio se ha habilitado para que, entre otras actividades, los sábados y domingos se practique el senderismo. Ofrece un espacio también para acampar y recorrer toda la zona, aprovechando de sus paisajes naturales. Aquí existen guías de turistas que hacen el acompañamiento en las faldas del cerro, llevando a los visitantes entre brechas y acantilados, hasta llegar a la parte más alta del cerro, siendo el mejor lugar donde se aprovechan para tomar fotografías, logrando capturar una postal increíble de la ciudad,
desde lo más alto de la zona. En este lugar, conductor y pasajeros, se ofrece comida típica de la zona. Cuenta con una tirolesa que puede ser disfrutada por los visitantes, además de un espacio para practicar gocha entre equipos que se forman en el lugar. Después de haber mencionado todas estas actividades, quiero decirles que el mayor de los atractivos, sin duda alguna, es la Cueva del Diablo. Debido a las leyendas que hablan de ella, este es un espacio que se ubica en el Cerro Colorado, en la cara que da a San Diego Chalma. Es una cueva que muestra en su interior diferentes estructuras rocosas, y en las que supuestamente un hombre originario de esa localidad, un día al ingresar se encontró cosas asombrosas, como una mesa muy elegante con cubiertos y monedas de oro. Su nombre era Caledonio Gálvez, un hombre que narró el ver muchísimos objetos de oro y mujeres hermosas que le llamaban. Cabe señalar que en su relato, él menciona que había un olor putrefacto que le hizo entender que aquello no era nada bueno. Él cerró sus ojos y buscó la salida, y fue así que, al salir, acudió a su casa, pero al llegar se dio cuenta que lo que para él fueron unos minutos, para su familia, fue una desaparición de 10 años. A su vez, menciones populares también señalan que la cueva fue un antiguo adoratorio prehispánico, dedicado específicamente a Tezcatlipoca, lo cual no parece del todo imposible, pues hay que recordar que a pocos metros de ella se encuentran las ruinas de Tehuacán Viejo, la zona arqueológica donde se encontró el templo a Mictlantecutli, ni más ni menos que el dios del inframundo. Sumado a lo anterior, lo que se dice también es que la cargada energía del lugar ha sido aprovechada por diversas personas para practicar cultos y rituales oscuros, lo que ha dado paso a que un ser de oscuridad se haya alejado en la cueva. Con esto en mente, según mi amiga, un grupo de conocidos de ella decidieron ir una noche hasta la cueva en cuestión. Ellos llevaron cigarros y bebidas embriagantes, además de música, puesto que su idea era pasar un buen momento al interior, pero también retar al ser de oscuridad que se dice la habita. Así lo hicieron. Llegaron y todo transcurrió con normalidad, hasta que uno de los presentes sugirió tomarse una fotografía para dejar plasmado el momento. Sin embargo, en el instante en que revisaron las imágenes, el grupo se llevó una fuerte conmoción, ya que se dieron cuenta que no estaban solos. Adjunto en este momento las imágenes, que debido a que fueron capturadas hace muchos años, su calidad no es la mejor, pero aún así se pueden apreciar de manera bastante clara. En ella, se puede ver a un grupo de 4 hombres que posan con total normalidad. Sin embargo, si fijamos nuestra vista en la persona del extremo, podemos ver que a ésta lo está rodeando por el cuello una especie de garra oscura de gran tamaño, perteneciente a lo que parece ser efectivamente una entidad demoníaca, que también es posible ver detrás de ellos. Este ser de oscuridad está mirando también directamente a la cámara. Obviamente, tras ver esta imagen, el grupo tomó lo que pudo y salieron despavoridos del lugar. Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que mi roomie afirma que a partir de esa fecha, ellos comenzaron a sufrir una serie de grandes adversidades y calamidades en sus vidas, hasta que uno de ellos, precisamente al que está rodeando el ser demoníaco, y quien se había mostrado más burlón y retador en el evento, perdió la vida en un accidente, bajo circunstancias extrañas. ¿Qué opinión les merece este relato y la evidencia que lo acompaña a conductor y pasajeros? Si me lo preguntasen, a mí me parece una prueba fehaciente
de que hay mucho que todavía desconocemos, pero que sin duda, aquello que se dice es demoníaco y malévolo, es mejor no retarlo. Sabiendo esto y teniendo en cuenta lo anterior, ¿a ustedes les gustaría visitar la cueva del diablo? Y sobre todo, ¿se atreverían a entrar? Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,